Descubrí las 9 reglas inspiradoras de Marco Aurelio para una vida transformadora y extraordinaria. La tarde caía sobre el pequeño pueblo de Puebla, y Leo, un joven ingeniero civil de 28 años, sentía el peso de su propia sombra. No era una sombra cualquiera, era la de su padre, un respetado obrero de la construcción cuyas hazañas estaban grabadas en la memoria de la comunidad. Leo llevaba años luchando por destacarse en un entorno donde las conexiones y el prestigio parecían dominar. Sabía que tenía talento, pero había días en los que la frustración lo agobiaba, como si estuviera atrapado en un ciclo interminable de subestimación. Los murmullos en su contra resonaban en su mente. Es solo el hijo del obrero. La atmósfera en el pueblo era opresiva, una constante lucha que ahogaba cualquier esperanza. Después de una jornada extenuante, en la que vio desvanecerse otra oportunidad por el mero prejuicio de sus colegas, decidió visitar la biblioteca de la universidad. Era un lugar olvidado por muchos, pero para él era un refugio. Entre estanterías polvorientas, el destino le presentó un viejo libro de Marco Aurelio. Al leerlo, las palabras del emperador estoico comenzaron a arder en su interior. Las 9 reglas que descubrió lo sacudieron. No permitas que lo que no puedes controlar te afecte. Leo sentía que esas palabras podían ser la chispa de un cambio radical en su vida. Empezó a aplicar las enseñanzas de Marco Aurelio en su trabajo diario. Cada mañana, al despertar, se repetía que valía la pena. Estaba involucrado en un ambicioso proyecto de infraestructura que podría transformar la vida de su pueblo. Pero, en lugar de encontrar apoyo, se enfrentó a la competencia desleal. Sus colegas, envidiosos de su talento, parecían conspirar contra él, desmereciendo su esfuerzo cada vez que podían. La presión crecía, y pronto se encontró atrapado en una red de sabotajes que lo llevaban al borde del desánimo. ¿Valdrá la pena seguir adelante?, se preguntaba. La idea de luchar contra un sistema que lo despreciaba le generaba angustia. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Cada noche, la angustia se intensificaba. Leo se debatía en su lucha interna. ¿Debería seguir insistiendo por un reconocimiento que parecía escurrírsele entre los dedos? Sin embargo, todo cambió cuando un día, mientras hojeaba documentos viejos en el ático de su familia, encontró un contrato que vinculaba a su abuelo con un proyecto monumental en la región. La revelación lo dejó atónito. Esa conexión no era solo un legado familiar, representaba una esperanza de transformar no solo su vida, sino la de su comunidad entera. Pero la presión era abrumadora. Su abrumadora ambición se vio ahora confrontada con la responsabilidad que venía con el legado de su abuelo. Leo se encontró en una encrucijada. Perseguir el reconocimiento personal que tanto deseaba, o honrar el pasado de su familia y la comunidad. La tensión interna creció, y a cada momento, la pregunta se hacía más urgente. La angustia apretaba su pecho y su mente era un torbellino de dudas y miedos. Justo cuando pensaba que podía tener claro el camino, un evento inesperado sacudió sus cimientos, dejándolo al borde de una revelación que cambiaría su vida para siempre. Mientras Leo luchaba contra la inquietante tensión que había invadido su vida, un oscuro día se presentó una situación que pondría a prueba no solo su moralidad, sino también toda su fe en sí mismo. Una reunión crucial estaba programada con el consejo de diseñadores de su proyecto emblemático. La expectativa era palpable. Todos sabían que el futuro del desarrollo dependía de la decisión que se tomaría aquel día. Sin embargo, un rumor comenzó a circular rápidamente. Sus colegas habían estado preparando un informe que desacreditaba su propuesta,
enfatizando sus errores y omisiones, mientras minimizaban su contribución. La mañana de la reunión, Leo se despertó sintiéndose abrumado por la presión. En la mente de los demás, él era el hijo del obrero, incapaz de igualar las hazañas de su padre. Este pensamiento grisáceo le susurraba al oído, intensificando su ansiedad. Mientras se miraba en el espejo, repitió una y otra vez la frase que había adoptado de Marco Aurelio. No permitas que lo que no puedes controlar te afecte. Sin embargo, en ese momento, nada le parecía más incontrolable que su futuro. A medida que los miembros del consejo comenzaron a llegar a la sala de reuniones, Leo sintió que cada palabra que escuchaba se convertía en un peso adicional en su corazón. Se acomodó en su silla e hizo un esfuerzo por concentrar su energía en la presentación que había preparado. Consciente de que sus palabras eran su única defensa, estaba decidido a demostrar que podía superar las penumbras que acechaban su camino. La reunión comenzó. Las críticas comenzaron a lloviznar sobre su propuesta, emanando de aquellos a quienes había considerado sus colegas, pero que ahora sentía como adversarios. Cada comentario despectivo resonaba en su mente como un tambor, amplificando sus más profundos temores. Se enfrentó a dos opciones: guardar silencio y permitir que su trabajo se fuera a pique, o defender su posición y arriesgarse al ridículo. Justo antes de que se le diera la palabra, en un arranque de fervor y autoconciencia, Leo se adentró en una decisión calculada. Esta es mi oportunidad, pensó, de dejar claro que soy más que una sombra. Cuando comenzó a hablar, su tono se transformó entre la pasión y la razón. Compartió cada detalle del plan, cada consideración que había tenido en cuenta, y mucho más que eso. Compartió la visión que lo había impulsado. El ambiente cambió. La defensa no solo fue técnica, fue personal. Su paralelo entre el legado de su abuelo y el impacto potencial en su comunidad resonó en el corazón de algunos. Pero justo cuando parecía que había logrado capturar la atención de la sala, el más crítico de sus colegas, un rival de larga data, lanzó una provocativa acusación basada en un error que había pasado por alto. La sala se volvió un campo de batalla. En un instante, la seguridad que había construido comenzaba a desintegrarse. El enfoque de Leo pasó de la propuesta a la necesidad de defender su integridad. Antes de que pudiera decidir cómo responder, su mente se llenó de otra lección de Marco Aurelio. La verdadera vida es la que vivimos en nuestros pensamientos. En ese momento de vulnerabilidad, se dio cuenta que no podría dejar que los juicios ajenos lo definieran. Con una calma renovada, respiró hondo y planteó una pregunta de regreso. ¿Realmente estamos aquí para criticar o para construir juntos? Aquel acto de valentía no solo desafió a sus detractores, sino que también lo liberó de la carga que lo había estado oprimiendo. La reunión terminó sin un veredicto claro, pero para Leo fue una victoria interna. Había confrontado la tensión de su legado y su deseo individual. Al salir de la sala, sintió que había dado un paso hacia su transformación personal. Pero aún quedaba una duda latente en su pecho. ¿Habría sido suficiente para cambiar la percepción de sus colegas? La respuesta quizás llegaría con la próxima etapa del proyecto, donde sus decisiones tendrían un impacto decisivo. Al salir, una idea se formó en su mente. El tiempo de actitudes pasivas había terminado. Era hora de tomar el control, pero la pregunta persistía. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para defender su verdad? La respuesta sería un intento de redescubrimiento, donde lo que se encontraba en juego era su propia identidad. El eco de sus palabras resonó en su mente mientras Leo abandonaba la sala de reuniones. La adrenalina aún corría por sus venas, mezclándose con la incertidumbre que lo envolvía. La pregunta que le había hecho a los demás se convirtió en un mantra interno. ¿Estamos aquí para criticar o para construir juntos? Esa reflexión encendía una chispa de motivación en su interior, alimentando el deseo de ser visto y escuchado más allá de las sombras que su historia familiar arrojaba. Los días siguientes a la reunión se convirtieron en un campo de pruebas silencioso. Las miradas furtivas y los murmullos a sus espaldas
indicaban que el impacto de su discurso aún estaba en el aire. Leo se dedicó a observar, no solo a sus colegas, sino a sí mismo en el contexto de su entorno. Era un desafío diario lidiar con las expectativas que otros habían depositado en él, pero se negaba a ser el protagonista de su propia historia de fracaso. Fue en una de esas jornadas de reflexión que decidió que debía investigar más sobre el legado de Marco Aurelio. No quería limitarse a una simple admiración, necesitaba llevar esas enseñanzas a su vida diaria para moldearse como un líder más seguro. Así, comenzó a desarrollar un programa personal de práctica que implementaría esos principios estoicos. El primer día, decidió enfrentarse a un nuevo reto: pedir retroalimentación a sus colegas. Era un paso titánico para alguien acostumbrado a mantenerse en la defensiva. Al enviar un correo solicitando sus impresiones sobre su propuesta, sintió una mezcla de nerviosismo y anticipación. Aunque sabía que podría recibir críticas adicionales, estaba preparado para enfrentarlas con la madurez que había empezado a cultivar. Desde ese momento, las interacciones en la oficina tomaron un giro inesperado. Algunos colegas respondieron con amabilidad y disposición a colaborar. Otros, despectivos como antes, se escudaron en la negativa. A pesar de esto, Leo encontró en su determinación el combustible para seguir adelante. Comenzó a registrar no solo las críticas, sino también las sugerencias constructivas, documentando sus respuestas con el mismo rigor que había implementado en su proyecto. Con el tiempo, sorprendió a sus colegas al compartir un documento que recopilaba sus ideas iniciales junto con el feedback recibido. La transformación que estaba produciendo en sí mismo se reflejaba en su trabajo, volviéndose más inclusivo, más conciliador. Esa actitud abierta empezó a cambiar las dinámicas en el equipo, y pronto se consideraron resquicios de camaradería donde antes había tensión. Sin embargo, no estaba fuera de peligro. El rival que lo había atacado en la reunión inicial continuaba lanzando dardos sibilinos. Leo sintió que este desafío era más que un simple enfrentamiento personal. Era un testimonio de todo lo que había trabajado para construir. De hecho, en lugar de dejar que la frustración lo consumiera, decidió analizar sus críticas y responder de manera estratégica. Esa noche, en la soledad de su hogar, Leo reflexionó sobre cómo el proceso de confrontar sus temores no solo era un camino hacia la aceptación, sino también hacia su autenticidad. Pronto haría una nueva reunión con el consejo, un espacio donde podría presentar mejoras y recibir apoyo, pero en el fondo sabía que pasara lo que pasara, había algo vital que había reclamado para sí: su voz. Cada paso lo llevó a preguntarse hasta dónde podía estirarse en su viaje de autodescubrimiento. La verdadera batalla se libraba en su interior, enfrentándose a lo que había considerado sus limitaciones. Su resolución creció, y el deseo de poner en práctica las verdades que había aprendido lo impulsaba hacia adelante. Al mirar por la ventana, una idea brillante y desafiante iluminó su mente. Un enfoque radical en su próximo proyecto podría cambiar el juego. Pero para lograrlo, necesitaría todo su ingenio. La nueva meta estaba ante él, un desafío que lo llevaría aún más lejos de la sombra de su legado familiar. ¿Sería capaz de innovar y al mismo tiempo defender su posición en un terreno hostil? Todo estaba por definirse. Mientras el sol ascendía por el horizonte, iluminando su habitación con una luz cálida, Leo se sentó frente a su escritorio, determinado a plasmar en el papel la estructura de su nuevo proyecto. Iba más allá de una simple presentación. Deseaba crear un plan que sorprendiera a su equipo, y que fuera un reflejo directo de su crecimiento personal. La idea que había germinado en su mente era atrevida: integrar las enseñanzas de Marco Aurelio en una estrategia innovadora que transformara su departamento. Pero, ante esta visión clara, la inquietud volvía a asomar. Durante los días siguientes, se sumergió en la lectura de los escritos del emperador filósofo, enfocado en los principios que había comenzado a internalizar. Estudió cada uno de ellos, buscando no solo su significado,
sino cómo podrían aplicarse de forma pragmática en el entorno laboral. Se detuvo a reflexionar sobre la primera regla, la importancia de la autorreflexión. Comprendió que debía iniciar cada trabajo con una premeditación. ¿Qué podía hacer para hacer el bien y contribuir al éxito colectivo? Así, se planteó metas diarias que no solo implicaban trabajar en su proyecto, sino también en él mismo. Un martes, decidió implementar un ejercicio de reflexión al inicio de cada jornada. Se sentó en un rincón de su oficina, lejos del bullicio, y se preguntó, ¿qué puedo aprender hoy? Esas preguntas se convirtieron en su brújula. Notó que su forma de ver las interacciones cambiaba, y comenzaba a observar a sus compañeros con ojos nuevos, reconociendo sus fortalezas y debilidades. Mientras trabajaba en su proyecto, uno de sus colegas se le acercó con una crítica mordaz, cuestionando su capacidad de liderazgo. En lugar de paralizarse, Leo respiró hondo y respondió con calma. Utilizó su autorreflexión como un escudo y una espada, reconociendo que las críticas a menudo eran un reflejo de inseguridades ajenas. Esa conversación se tornó inesperadamente productiva. Se ofreció a integrar la perspectiva de su colega en su trabajo. La transformación de la dinámica comenzó a ser palpable. Días más tarde, en la reunión semanal, Leo propuso presentar su proyecto en un formato inusual. Inspirado por la tercera regla de Marco Aurelio, entiende que el éxito a menudo proviene de las interacciones con los demás. Invitó a su equipo a un taller colaborativo. Cada miembro debía traer su propio análisis sobre el problema que habían integrado en el proyecto y participar en el desarrollo de soluciones conjuntas. Para su sorpresa, la mayoría aceptó la invitación con entusiasmo. El día del taller, la energía en la sala era tangible. Leo facilitó la conversación, asegurándose de que todos tuvieran voz. Cada idea era valorada y discutida, y las tensiones previas empezaron a disiparse en la atmósfera creativa que habían construido juntos. Era un momento que sentía como una victoria personal, y sin embargo su rival, el mismo que había criticado su liderazgo, permanecía en la sala, observando con desaprobación. Sin embargo, ahora Leo no solo se sentía más seguro, sino que también había entendido que la verdadera esencia de un líder radica en su capacidad para unir a las personas en torno a un objetivo común. Esa noche, exhausted pero satisfecho, se preguntó qué más podía aprender y aplicar. En su mente se empezaron a agitar nuevas inquietudes. Pronto, un nuevo desafío lo esperaría. La siguiente presentación ante el consejo estaba a la vuelta de la esquina, y aún se interponía la sombra de las críticas de su competidor. Todo lo que había construido podría desmoronarse, o quizás, solo quizás, permitiría a Leo levantarse aún más. ¿Podría su nuevo enfoque, basado en la experiencia compartida, ser suficiente para enfrentar la tormenta que se aproximaba? La incertidumbre acechaba, pero su voluntad de confrontar ese miedo se transformaba en una determinación implacable. En su corazón, sabía que el verdadero crecimiento no llegaba en el silencio de la victoria, sino en la audacia de enfrentar lo desconocido. En la inminente semana de su presentación ante el consejo, Leo se dio cuenta de que cada momento contaba. Era como si una presión interna lo empujara a adoptar un nuevo nivel de compromiso, no solo con su proyecto, sino también consigo mismo. Sabía que su crecimiento derivaría no solamente de cómo estructuraba su trabajo, sino de cómo enfrentaba su miedo y la crítica que se avecinaba. La noche antes de su presentación, Leo decidió reposar sus pensamientos. Se sentó en su escritorio, mirando hacia el exterior, la luz tenue del ocaso iluminando el espacio. Aquella escena tranquila contrastaba con el torbellino que sentía en su interior. ¿Qué pasaría si su rival utilizaba su exposición para desacreditarlo de inmediato? Y aún así, sabía que cada desafío representaba una oportunidad para profundizar su comprensión sobre liderazgo y colaboraciones efectivas. Al amanecer, despertó lleno de determinación. La reflexión de su ejercicio matutino lo guiaba. Se planteó qué lecciones adicionales podría extraer de sus experiencias y cómo podría compartirlas sin reservarse.
Decidió que en lugar de enfatizar sus ideas como un monólogo, abriría el espacio para que su equipo se involucrara nuevamente. El fracaso no era solo un tropiezo personal. Era una oportunidad colectiva de aprendizaje. Con esta premisa clara, dedicó tiempo a afinar su presentación, seleccionando cuidadosamente cada palabra y concepto. El día D llegó. La sala del consejo era imponente, y a su alrededor, conocía las miradas curiosas y críticas que lo rodeaban. Sintió la respiración contenida de sus colegas. Un recordatorio palpable del desafío que representaba aquel momento. Sin embargo, en lugar de dejarse abrumar por la presión, recordó el principio de la autorreflexión de Marco Aurelio. Entender que cada evento, no importa cuán adverso, es una oportunidad de aprendizaje. Inició su presentación con una breve historia sobre su viaje personal y profesional hasta ese momento, destacando las lógicas detrás del proyecto. Al hacerlo, se percató de cómo su vulnerabilidad transformaba la atmósfera. En lugar de ser un mero expositor de ideas, se convirtió en un relato humano ante sus oyentes. Reconoció, a medida que avanzaba, que su crecimiento se derivaba de la colectividad que había impulsado en su equipo durante las semanas anteriores. El momento culminante llegó cuando pidió la opinión de todos. Un silencio incómodo se instaló en la sala, pero Leo no se detuvo. Aquel era el momento que había anticipado, su invitación a dialogar, a la creación conjunta. Las voces comenzaron a fluir. Sus colegas que antes se mostraban reacios a participar, ahora expresaron ideas que enriquecieron su propuesta. Él sabía que cada aportación era un paso hacia la integración y la aceptación del proyecto, una mezcla de su visión y las visiones de otros. Cuando terminó, sintió que había logrado un equilibrio entre su liderazgo y la colaboración. Mientras agradecía a todos, fijó la mirada en su rival. Su rostro reflejaba desdén, pero en Leo algo había cambiado. Ya no temía su juicio. Comprendió al final del día que no todos compartirían su visión, pero eso no restaba valor a su esfuerzo ni del camino que había recorrido. Con la presentación finalizada, su mente se agitaba con dudas nuevas. Había jugado sus cartas, pero el siguiente obstáculo estaba en el aire. La decisión del consejo, sobre todo con un rival afilando sus críticas, podría cambiarlo todo. Se preguntó si realmente pudo dejar una huella indeleble en su equipo o en la dirección que estaban tomando. Las sombras del juicio y la incertidumbre estaban más presentes que nunca. La presión del desenlace lo llevaban a cuestionar si su dedicación y su enfoque transformador serían suficientes. ¿Podría esa nueva forma de liderazgo ser la clave para evitar la tormenta que acechaba y, tal vez, reafirmar su posición en un entorno implacable? La respuesta comenzaba a fragmentarse entre la ansiedad y la posibilidad de redención. En su interior, necesitaba descubrir si la transformación personal que había abrazado lo llevaría a un nuevo capítulo, uno donde finalmente se enfrentaría a la realidad del juicio inminente. Las horas posteriores a su presentación fueron una vorágine de emociones. Mientras esperaba la decisión del consejo, Leo pasaba de la euforia a la ansiedad en cuestión de segundos. Había expuesto su visión con claridad, y a pesar de las críticas, sentía que había dado un paso adelante hacia un nuevo tipo de liderazgo. Un liderazgo que abrazaba la vulnerabilidad y la humildad, en lugar de aferrarse a la rígida ilusión de la autoridad. Decidido a no dejar que la incertidumbre lo consumiera, Leo se propuso seguir adelante. Sabía que el miedo podría paralizarlo, y en ese momento, había suficiente energía en su interior para convertir esa ansiedad en acción. Planearía su próximo movimiento con la misma dedicación que había puesto en su presentación. Comenzó a escribir sobre lo que había aprendido hasta ahora, recopilando no solo sus éxitos, sino también los fracasos que lo habían llevado a aquel punto. Cada golpe había sido una chispa que encendió su deseo de crecimiento. Esa tarde, mientras revisaba sus notas, tomó un respiro profundo y se hizo una pregunta crucial. ¿Qué lo había llevado a ese cambio de mentalidad? Rápidamente se dio cuenta de que no era solo la presión del consejo lo que lo había forzado a reflexionar,
sino su creciente comprensión de la importancia del aprendizaje continuo. Había comenzado a ver su trayectoria no como un camino lineal, sino como un proceso cíclico de evolución personal y profesional. En la semana siguiente, Leo comenzó a implementar un grupo de discusión regular con su equipo. Cada reunión se convirtió en un laboratorio de ideas donde podían explorar sus pensamientos sin miedo al juicio. Al abrir el diálogo, notó que su equipo se sentía más involucrado y motivado. Hizo un esfuerzo consciente por escuchar activamente, dejando que las voces de sus colegas resonaran y aportaran nuevas perspectivas. Era un acto simbólico, una representación de su nueva forma de liderar, en la que todos tenían algo valioso que ofrecer. Sin embargo, no todo fue sencillo. Unos días más tarde su rival hizo su jugada. Presentó un nuevo proyecto que contrarrestaba directamente las ideas de Leo, utilizando muchos de los conceptos discutidos en sus propias reuniones. La traición lo golpeó como un balde frío de agua. Sentía que en esa aparente derrota, la confianza que había estado cultivando, se tambaleaba. La duda regresó rápidamente, cuestionando su capacidad para sostener el progreso que había comenzado a construir. En medio de la confusión, Leo recordó las enseñanzas de Marco Aurelio. Comprendió que la adversidad no era simplemente un obstáculo, sino un catalizador para su evolución. Se enfrentó a esa traición de una manera decidida, sacando a relucir su capacidad para aprender y adaptarse en situaciones adversas. En lugar de confrontar a su rival de forma hostil, decidió aumentar sus propias competencias, dedicando tiempo a investigar más sobre los temas relevantes que su proyecto había traído a la mesa, asegurándose de que no solo respondiera a los desafíos, sino que los superara. Simultáneamente, Leo hizo un esfuerzo por fortalecer su red profesional. Contactó a mentores y colegas de confianza, solicitando retroalimentación sobre cómo algunos de sus enfoques podrían haber sido percibidos por otros. Se dio cuenta de que había un mundo de posibilidades a su alcance para expandir su conocimiento y creatividad. La búsqueda de retroalimentación se convirtió en una verdadera aventura personal, y con cada conversación, sentía que su enfoque se enriquecía. Al final de la semana, mientras revisaba sus notas y reflexionaba sobre lo ocurrido, Leo se sintió más fuerte que nunca. La tormenta que había temido no era más que una oportunidad disfrazada. Sin embargo, una inquietud persistía. Se estaba preparando para una reunión anticipada en la que debía exponer su respuesta al nuevo proyecto de su rival y a toda la comunidad del consejo. Sabía que esta sería su oportunidad para demostrar que no solo era un líder adaptable, sino también uno que podía gestionar el rechazo y convertir la rivalidad en impulso. Sería suficiente para no solo defenderse, sino para redefinir su propia visión. Con el rostro firme y una mezcla de adrenalina y determinación, se preparó para afrontar la prueba. La batalla por su futuro estaba a punto de comenzar. El día de la reunión con el consejo llegó, y la intensidad en el aire era palpable. Leo se sentó en su lugar habitual, sintiendo cómo el sudor le bajaba por la espalda. No solo había un reto profesional ante él, era su carácter lo que estaba en juego. Aquella presentación no sería solo una defensa de su proyecto, sino una confrontación con sus propios miedos y dudas. Mientras los miembros del consejo llegaban, Leo recordó las enseñanzas de Marco Aurelio. Su enfoque se centró en recordar que cada uno de esos críticos representaba una oportunidad para aprender y crecer. Se prometió a sí mismo que utilizaría esta situación como un catalizador, no como una barrera. Cuando llegó su turno se alzó y comenzó a hablar. En sus palabras se entrelazaron hechos y emociones, y su voz, aunque temblorosa, contenía una firmeza inesperada. A medida que avanzaba, ilustró cómo su visión había surgido, no solo a partir de sus conceptos, sino también de las valiosas aportaciones de su equipo. Con cada idea expuesta, sentía que estaba tejiendo un hilo de conexión entre su experiencia, su dolor y su aspiración. Un miembro del consejo interrumpió de manera incisiva, buscando criticar la fragilidad de sus propuestas. Fue un golpe certero. Durante un instante, la inseguridad hizo eco en su mente,
Pero Leo tomó una respiración profunda y recordó su propósito. El desafío no reside en evitar la crítica, sino en aprender de ella, pensó. En lugar de atacar, hizo una pausada reflexión. Valoro su perspectiva, comenzó. Y me gustaría entender cómo puedo fortalecer mi propuesta. Sin embargo, permítanme aclarar una cuestión. Este enfoque no busca ser perfecto, sino adaptativo y evolucionar con las necesidades del entorno. Fue un movimiento audaz que despertó murmullos de asombro entre los presentes. Mientras continuaba, notó una diferencia en el ambiente. Algunos rostros que se mantenían indiferentes comenzaron a mostrar curiosidad. Poco a poco, comenzó a ganar terreno. Leo utilizó cada momento crucial para transformar las preguntas desafiantes en oportunidades para profundizar en su visión. La conexión que había cultivado previamente con su equipo se radiaba en su presentación. Era como si su esencia misma emanara credibilidad y sinceridad. Sin embargo, al final de su exposición, un nuevo desafío emergió. Su rival se puso en pie, listo para jugar su última carta. No podemos ignorar que la idea de Leo tiene sus limitaciones. Lo que ahora propone se basa en cambios que podrían desestabilizar nuestras bases actuales. La tradición tiene su peso, decía, mientras Leo sentía que la presión se intensificaba. Aquí, la historia se mostró más desafiante. Leo sintió la adrenalina correr por su cuerpo. No solamente estaba defendiendo su propuesta, sino que también luchaba por una visión de futuro más amplia y inclusiva. En ese instante, un pensamiento penetró su mente. La tradición es importante, pero el crecimiento a menudo proviene de la disrupción. En un ápice de claridad, Leo comprendió que su misión no solo era ganar aceptación, sino abrir la puerta al diálogo y la transformación. Antes de que la reunión concluyera, Leo se dedicó a abordar las preocupaciones de su rival. Con calma y astucia, presentó datos y ejemplos de cómo otros habían logrado integrar lo nuevo con lo antiguo de manera exitosa. Estaba utilizando su rivalidad como un trampolín para ilustrar su propio crecimiento, enfocándose en la evolución como un concepto vital dentro de cualquier organización. Irrumpió una nueva energía en la sala cuando la votación se puso en marcha. Leo sintió una mezcla de esperanza y ansiedad. Aquella presentación no era solo el reflejo de un proyecto. Era el testimonio de su viaje personal, de cómo había abrazado la vulnerabilidad y se había convertido en un líder más fuerte. Cuando el consejo anunció su decisión, el eco resonó en su mente. Ahora, la siguiente fase de su viaje estaba a punto de comenzar. Mientras escuchaba sus palabras, una chispa de autodescubrimiento brilló dentro de él. ¿Qué más podría aprender en esta travesía, sea cual fuera el resultado? Mientras se retiraba de la sala, una inquietud se hizo evidente. Había un dilema emergente que comenzaba a tomar forma en su mente. Si el consejo optaba por el statu quo, ¿cómo podría transformar esa decisión en una oportunidad para su propio desarrollo y el de su equipo? Estaba claro que esta era solo una batalla, y la guerra por un liderazgo transformador aún estaba lejos de concluir. Leo salió de la sala sintiendo una mezcla de alivio y tensión. La decisión del consejo había sido un claro reflejo de la balanza entre tradición y cambio. Mientras caminaba por los pasillos, su mente hervía con nuevas preguntas. ¿Cómo podría convertir este momento en una palanca para el siguiente nivel de su desarrollo personal y profesional? Esa inquietud se gestaba dentro de él, empujándolo hacia la acción. En el camino a su oficina, un paso deliberado acompañaba su meditación interna. Sabía que no podía dejar que una victoria o una derrota dictaran su camino. El mayor desafío sería construir sobre lo aprendido. En su mente comenzaron a resonar las enseñanzas de Marco Aurelio, recordándole que las dificultades eran oportunidades camufladas. Decidió entonces que indagaría más en su propia resiliencia. Con el laptop abierto frente a él, Leo comenzó a bosquejar un plan de acción. Se percató de que necesitaba crear un entorno en su equipo donde el cambio no solo fuera aceptado, sino también celebrado. En lugar de centrarse en la oposición,
Visualizaría la construcción de puentes invitando a sus colegas a colaborar y expresar ideas dispares. Este nuevo enfoque le exigía vulnerabilidad, un concepto que había aprendido a valorar en la reunión. Era momento de exhibir sus debilidades y transformarlas en fortalezas. Pensando en sus reuniones futuras, preparó una agenda diseñada para promover el intercambio genuino de ideas. Crear espacios donde todos se sintieran cómodos para compartir sus inquietudes sería ahora su misión inmediata. A medida que desarrollaba este concepto, Leo recordó la crítica de su rival y cómo había logrado utilizarla para reforzar su posición. En lugar de ver los comentarios como ataques, los reinterpretaría como indicios de un espacio para el crecimiento colectivo. Tendría que enfrentarse a esa cultura tradicional que tanto le preocupaba, pero desde un lugar de confianza y apertura. ¿Qué pasaría si pudiera mostrar a sus compañeros que la innovación no era un tabú, sino el motor de su supervivencia como organización? Durante la planificación, algo sorprendente comenzó a emerger en él: la claridad de su propósito. En su anterior relación con la crítica, había dejado que sus inseguridades lo dominaran. Pero ahora, estaba decidido a transformarse en un líder que incentivara al equipo a no temer expresar sus dudas y ansiedades. Como consecuencia, eso cultivaría un ambiente donde el aprendizaje mutuo fuera el hilo conductor. Sin embargo, la inquietud lo siguió golpeando. Mientras su ambición crecía, también lo hacía el temor a la resistencia que podría enfrentar. Había un desafío inherente en romper normas establecidas. De repente, una idea poderosa se le presentó. Utilizarían su primera reunión del mes para presentar un taller de innovación, una invitación abierta para explorar nuevas ideas. Ese sería el primer paso para desafiar el statu quo. Se dio cuenta de que el éxito no solo residía en implementar un nuevo sistema, sino en cómo lo haría sentir a su equipo. La evolución personal de Leo se vería reflejada en su habilidad para guiarlos a todos hacia un futuro más dinámico. Pero con cada plan que trazaba, un dilema se asomaba en su conciencia. La cultura de la empresa estaba profundamente enraizada en el miedo al cambio. Si la resistencia superaba las propuestas de Leo, ¿cómo podría esas dinámicas arraigadas influir en su rol como líder? La duda empezaba a filtrarse, planteando la pregunta definitiva: ¿podría sostener su visión frente a fuerzas que anhelaban mantener el control? Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Leo afrontó la incertidumbre con valentía. Su mayor desafío no era solo la resistencia externa, sino cómo permanecer fiel a su propia visión en un entorno que a menudo pugnaba por lo contrario. Sabía que su viaje apenas comenzaba. ¿Sería capaz de liderar a su equipo hacia esa transformación, incluso si el camino se tornaba espinoso? La respuesta se sentía cada vez más cercana, pero permanecía oculto en el horizonte. La lucha dentro de él continuaba, y con cada decisión se acercaba un poco más a su verdad. Con el amanecer, Leo se levantó con una determinación nueva. La noche de insomnio había dejado claro que el próximo taller de innovación no sería simplemente un evento. Sería la plataforma para probar su liderazgo y visión. Mientras tomaba su café, revisó mentalmente lo que necesitaba comunicar. Sus palabras no solo debían informar, debían inspirar, conectar y, sobre todo, desafiar. Atravesó los pasillos con un propósito renovado, sintiendo el peso de las miradas de sus colegas. Cada uno de ellos representaba un componente vital en el engranaje de su aspiración. Decidió que era esencial escuchar primero. En lugar de abrir el taller con su presentación preparada, optaría por una dinámica que invitaría a cada miembro del equipo a compartir sus expectativas y temores sobre el cambio. Después de todo, había aprendido que, para liderar auténticamente, debía comprender sus miedos. Al llegar a la sala de conferencias, un nudo se formó en su estómago. La atmósfera era tensa, impregnada de anticipación y recelo. Se sintió acobardado por el reto que tenía ante sí. Esta no era solo una reunión, era un acto de valentía. Comenzó a hablar, no con estadísticas o citas, sino con una historia personal sobre un momento en su vida,
cuando había tenido que superar sus propios obstáculos. La vulnerabilidad en su voz resonó, creando un ambiente donde los demás comenzaron a abrirse. Puedo recordar claramente mi primer día en esta empresa, comenzó, notando cómo algunos rostros se relajaban al escucharle. Llegué lleno de ideas, pero también de dudas. Cada paso que daba me decía que debía encajar, que debía callar mis inquietudes. Pero, ¿saben qué? Esa forma de actuar nunca me llevó a ser la mejor versión de mí mismo. A medida que compartía, hubo un cambio palpable en la sala. Sus colegas comenzaron a compartir sus propias historias. Un comentario aquí, una risa allí. El hielo se rompía lentamente. Sin embargo, no podía ignorar la presencia de algunos escépticos en la esquina de la sala. Se podían observar los rostros cruzados de aquellos que sabían que el cambio implicaba un riesgo. Cada vez que sus ojos se encontraban, Leo sentía un desafío más profundo. Necesitaba hacerlos cómplices de su visión, o de lo contrario, su progreso sería limitado. La siguiente parte del taller debía ser sobre la innovación, pero dentro de él reinaba la preocupación. ¿Cómo podía convencer a aquellos que ya habían decidido que preferían la conformidad? Se le ocurrió una estrategia, una sesión de lluvia de ideas donde todos propondrían una innovación, sin importar cuán descabellada pudiera parecer. De esa forma, no solo se sentarían incluidos en el proceso, sino que también podrían ver el impacto de sus aportaciones en la cultura laboral. Mientras sus colegas comenzaban a generar ideas, Leo sintió una efervescencia resonando en su interior. Veía el potencial que siempre había estado latente, una confluencia de creatividad y deseo de avanzar. Pero por otro lado, una nube oscura de temor apareció nuevamente. ¿Y si sus ideas chocaban con la realidad impuesta por los líderes tradicionales? Al concluir la sesión, el ambiente era significativamente diferenciado del inicio. La energía circulaba entre risas y discusiones animadas. Pero Leo sabía que no podía descansar aún. Una mirada a los rostros cansados pero entusiastas le reveló que la batalla se extendía más allá de esa sala. Era un primer paso, sí, pero el verdadero desafío radicaba en lo que siguiera. Mientras se despedía de su equipo, se sintió satisfecho, pero un pensamiento inquietante le atravesó la mente. Esa cultura de resistencia que tanto temía era más compleja de lo que había anticipado. Podía sentir un eco de las advertencias de sus rivales en el fondo de su mente. El camino hacia la transformación no sería lineal. Con su laptop guardado, Leo se despidió de la oficina, el corazón acelerado ante la incertidumbre. Sabía que, aunque había comenzado a construir una cultura más abierta, aún había desafíos por enfrentar. La pregunta que lo consumía era clara. ¿Podría sostener este momentum frente a la resistencia profunda que acechaba su camino hacia el cambio? La respuesta se entrelazaba con cada paso que daba hacia su futuro. Un futuro donde su verdad y la de su equipo debían converger. Las decisiones aún no tomadas lo esperaban. El sol brillaba intensamente sobre Puebla cuando Leo recibió la invitación a la reunión final del consejo. Había llegado a un punto crucial en su vida profesional. Sentado en su oficina, reflexionó sobre el camino recorrido, las tensiones que había enfrentado, y cómo había aprendido a liderar desde la vulnerabilidad. Las primeras semanas después de su taller habían revelado algo sorprendente. El cambio ya había comenzado a gestarse en sus colegas. A través de innumerables diálogos y colaboraciones, había tejido un ambiente donde el miedo al cambio dio paso a una sinergia creativa. Leo sabía que la reunión del consejo era el momento culminante de su transformación. No se trataba solo de presentar un nuevo proyecto, sino de demostrar cómo había aprendido a integrar las voces de su equipo en su propia visión. Había diseñado una propuesta que no solo mostraba su ingenio, sino también el trabajo colaborativo que había enmarcado sus decisiones. La idea central era clara. La innovación se nutre de la diversidad de ideas. Cuando llegó al consejo, el ambiente pese a la formalidad era diferente al de antes. El murmullo de los rumores en su contra se había silenciado. En su lugar, había una curiosidad palpable hacia sus pensamientos.
Mientras hablaba sobre el nuevo enfoque, notó la atención de sus compañeros. Cada palabra que pronunciaba estaba impregnada de las enseñanzas de Marco Aurelio, lo que le había servido como ancla en los momentos de dudas. Lo que presentamos hoy no es solo mi visión, dijo con firmeza, sino el reflejo de un equipo que ha decidido abrirse a nuevas posibilidades. A medida que avanzaba en su presentación, cada crítica constructiva que había recibido previamente se tradujo en mejoras tangibles. Esta vez, las preguntas participaron en el diálogo, en lugar de amenazar su posición. Leo sentía que el consejo lo tenía en alta estima. Había logrado no solo visualizar el futuro, sino también reunir a todos en el camino hacia él. Al concluir su exposición, se encontró en el centro de las miradas, en un momento que podía ser decisivo. Un silencio profundo ocupó la sala. Los miembros del consejo estaban enviando señales silenciosas entre ellos. En ese instante, Leo entendió que su lucha había valido la pena. Había enfrentado su miedo y transformado su narrativa. Cuando el presidente del consejo finalmente rompió el silencio, lo que dijo fue más que un veredicto. Fue un reconocimiento a todo su esfuerzo. Leo, este enfoque es un testimonio de tu crecimiento como líder y de un equipo que ya está listo para innovar juntos. La decisión se tomó en consenso, y el proyecto fue aprobado. En ese momento, no solo se sintió victorioso. Una oleada de orgullo lo inundó. Había dejado de ser el hijo del obrero, para convertirse en un referente, un líder en su comunidad profesional. Ahora, Leo no solo había logrado un reconocimiento personal, sino que había establecido un espacio colaborativo en su trabajo, un legado que superaría cualquier crítica. Al salir de la reunión, Leo sintió solidez en su paso. Ya no era solo un ingeniero, había cultivado la confianza y el respeto de su equipo. Las sombras de su pasado se habían disipado, había alcanzado su objetivo. La labor de reinventarse no había terminado, pero sabía que podía enfrentar cualquier adversidad. Mirando hacia el futuro, Leo consideró sus aspiraciones y cómo podría seguir creciendo. Reflexionó sobre el impacto que podía tener no solo en su carrera, sino en la comunidad que amaba. Comprendió que había empezado un viaje que lo convertiría en un verdadero líder, alguien que no solo se preocupaba por el éxito profesional, sino que también impulsaba a otros a alcanzar su potencial y alcanzar nuevas alturas. Al caminar por las calles de Puebla, el rostro iluminado por la luz del atardecer, Leo sonrió para sí mismo. Había conquistado a sus miedos, abrazado el cambio y creado un camino claro hacia el futuro que siempre había deseado. Este era su momento, y sabía que todo lo que había luchado valdría la pena. Ahora te invito a tomar acción. Necesitan suscribirse ahora mismo a nuestro canal para no perderse las próximas historias de superación personal. Este es el momento de mostrar su apoyo. No olviden dejar un me gusta ahora. Realmente ayuda con el alcance. Hace la diferencia. Comenten sus reacciones y teorías sobre cómo les impactó este final. Y por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir.